Muy buen día, inversionistas, sean bienvenidos una vez más a su canal Mercados en Acción. Mi nombre es Jorge Ramírez y el día de hoy vamos a analizar un documental que vi hace tiempo acerca del crash de 1929. Vamos a entender la crisis de esta época y sobre todo lo quiero compartir con ustedes porque creo que se señalan puntualmente muchos errores, o en este documental por lo menos podemos ver muchos errores que como inversionistas tomamos a la hora de empezar en el mundo de las inversiones, ¿no? Son errores sumamente típicos e incluso yo me atrevería a decir que pues hasta cierto punto todos los cometemos de un inicio, pero pues tenemos que ir aprendiendo de ello, ¿no? Y al mismo tiempo si pueden aprender de en una cabeza ajena, pues mucho mejor, ¿no? Entonces eso es lo que quiero compartirles el día de hoy con este documental, que la verdad es bastante interesante, ya lo irán viendo. Vamos a ver si podemos terminarlo todo el día de hoy. Si no, nada más les voy a subir la parte uno, porque está un poco extenso. Pero pues nada, ¿no? Vamos a ver de qué trata. Déjenme, les pongo la pantalla. Vámonos de esta. Ahí estamos. Ok. Vamos a comenzar entonces con el documental. Voy a ir, le voy a dar like, le voy a dar reproducir, ¿vale? Y ya lo vamos a ir comentando. En 1929, años de floreciente prosperidad terminaron en catástrofe. Fue la mayor caída en la historia de la bolsa de la que se tiene constancia. Es imposible subestimar el shock. La sensación era de sorpresa e incredulidad. Los inversores novatos habían perdido prestadas grandes cantidades de dinero para especular en el mercado. El mercado reventó bruscamente y mucha gente fue arrastrada con él. Fue muy doloroso. Después miles de bancos quebraron. Millones de personas lo perdieron todo. La pobreza te rodeaba por todas partes. Fue muy doloroso. Al crack le siguió una depresión que se extendió por todo el mundo. Duró una década y fue el preludio de la guerra. Esta es la historia del desastre financiero que confiábamos que nunca volvería a ocurrir. El gran crack. Miércoles 23 de octubre de 1929. Sin previo aviso, los precios de las acciones se desploman en el mercado de valores de Nueva York. Los inversores están aturdidos. Durante los últimos 5 años el mercado no ha hecho más que subir. En el espacio de una hora se vende una increíble cifra de 2,5 millones de acciones. Al día siguiente continúa la espiral descendente. Cuando empezó a llegar gente a negociar con sus acciones el 24 de octubre, se notaba la sensación de que tal vez había cambiado algo, de que había algo diferente. De repente no había solo compradores. La gente estaba deseando vender, pero no había compradores para las acciones y los precios empezaron a caer. Aquella mañana se produjeron caídas bruscas y calamitosas en la bolsa. Los valores cayeron de repente 10, 20, 30 puntos de golpe. Dicen que hubo gritos y llantos en el parqué de la bolsa de Nueva York. La gente estaba sorprendida por lo que estaba pasando y aterrorizada. Aquí vamos a comentar esta parte, que justamente es como algo sumamente típico, ¿no? Empiezan a caer las acciones y cuánta gente nos vemos que ¿qué es lo primero que hacen? Empiezan a vender y a llorar acerca de que es una estafa la bolsa de valores, las acciones no sé qué, no sirve el mercado financiero, solamente ganan los que tienen la mayor cantidad de información, y obviamente sí, pero o sea, pues todo es una queja, nada es aprendizaje, ¿no? Y es este primer escenario el que nos están mostrando por lo menos en este momento. A ver, vamos a seguir porque, digo, lo quería comentar porque eso me parece muy gracioso como la gente en cuanto se empieza a desplomar el mercado, vende y llora. 10,000 personas llenaban las calles desde Broadway a East River.
Se congregó una gran multitud alrededor de la bolsa, en las cercanías de las estatuas y en las escaleras, esperando conseguir algún tipo de noticia de las personas que salían de allí. Oían voces, los gritos y chillidos de los que compraban y vendían, pero no sabían qué estaba pasando. Así que se congregaron allí y se quedaron para averiguarlo. Muy pocas de las miles de personas que esperaban se dieron cuenta de la magnitud del desastre que estaba a punto de producirse. Tampoco se imaginaban que en los 5 días siguientes una catástrofe financiera arrasaría los cimientos de la prosperidad de los Estados Unidos. Pero para comprender por qué se produjo el crack, debemos retroceder una década, a una época en la que la confianza estadounidense era tan grande que parecía que los buenos tiempos durarían para siempre. Esto es sumamente importante porque, digo, esto es muy importante remarcarlo. Hay que ponernos en contexto. ¿Qué estaba pasando en 1919? Si ustedes recuerdan, la guerra fue en 1914, la Primera Guerra Mundial. Me voy a arriesgar a decirlo. A ver si no me censuran. Pero básicamente, pues recordemos que Estados Unidos la ganó, ¿no? Sin mayor problema. Y esto trajo como una primera consecuencia en esa economía. ¿Por qué? Porque ¿dónde sucedió todo este movimiento? ¿Dónde? En Europa. Todo estaba destruido. Estados Unidos tenía toda su infraestructura sin mayor problema. Incluso este efecto se volvió a repetir en la Segunda Copa Mundial, ¿ok? Así llamémosle. Y básicamente lo que nos deja a entrever es que pues básicamente si tu rival en el mercado está tirado, está completamente destruido, es como si tú tuvieras un competidor en tu mercado local, le quemas su puesto, pierde toda la mercancía, deja de tener dinero para reinvertir en más mercancía, los proveedores le dejan de vender, es decir, le generas todo un problema a tu competidor, ¿no? O tu competidor está en desventaja completamente contra ti. Obviamente tú te vas a adueñar del mercado. Y obviamente si ya lo pasamos a una escala a nivel país, pues si tu país está, digámoslo, con infraestructura bien, con maquinaria despegando, producción despegando, porque ahora tienes que surtirle no solamente a tu país. Recordemos que en esta época los mercados todavía no estaban tan globalizados como el día de hoy, ¿no? Se había un intercambio comercial entre países, pero era una escala muchísimo menor a como estamos hoy en día interconectados. Entonces, ahí empezaron como, ahora sí, los cimientos de lo que iba a ser lo que yo considero la globalización que vemos hoy en día, porque pues Estados Unidos sí o sí se tuvo que volver la fábrica del mundo. Ok, entonces este punto es sumamente importante. Nada más les quería poner esto como contexto porque si entienden el contexto van a entender todo lo que empezó a pasar a continuación, que ya nos lo irán explicando en el documental. Seguimos. En 1919 los Estados Unidos habían emergido victoriosos de la Primera Guerra Mundial. En el aire se respiraba un ambiente de optimismo. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban exhaustos económicamente a causa de la guerra. Pero la economía estadounidense era boyante y el mundo bailaba al son de los Estados Unidos. Las incertidumbres habían terminado. No parecía haber muchas dudas sobre lo que iba a ocurrir. Los Estados Unidos se encontraban inmersos en el periodo más importante y gozoso de su historia y daría muchísimo que hablar. En los años 20 la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformaba a los Estados Unidos. Las ciudades se conectaban a la red eléctrica. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los electrodomésticos, que en un principio eran un lujo, ahora se convertían en una necesidad. La industria del automóvil también florecía porque la gente se había lanzado a comprar los nuevos automóviles de Ford y Chrysler. Parecía haber comenzado una era de prosperidad ilimitada. No sale. Es el florecimiento de la cultura del consumo y del consumo masivo a una escala nunca vista.
Se generaliza además la venta a plazos, para animar a la sociedad a comprar bienes de consumo y hacerlo a crédito. Este tipo de créditos para el consumo fue otra innovación de los años 20. Por primera vez el concepto compre ahora, pague después llegaba al gran público. Hay una especie de cultura lúdica que se desarrolla paralela a este consumismo y que se resume en la creencia en la gratificación inmediata, en la preocupación por el ahora, en no preocuparse por el futuro, en vivir el momento. Surgió una ideología nueva. Estábamos en una nueva era económica y todos los estadounidenses que se preciaban tenían derecho a ser ricos. Antes de que continuemos, también aquí vean la siguiente lógica, ¿no? Que estaba sucediendo en esta sociedad, que era justamente como el consumir. Aquí, por lo menos lo que yo pude interpretar, aquí fue donde empezó a generarse el sueño americano. ¿Por qué? Porque todos venían, lo que les decía, de la primera Copa Mundial. Entonces, prácticamente Estados Unidos estaba en un boom económico que, independientemente de qué tanto pueda haber de derrama económica en toda la pirámide, si hay un boom muy grande económico en tu país, eventualmente te va a llegar algo. Algo vas a mejorar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si empieza a haber como mayor ingreso en el país como tal, de una u otra forma empieza a haber más consumo, por ende más producción, por ende más ganancias, por ende más gastos, y se empieza a generar una espiral ascendente, 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 donde pues sí, yo tengo ya más dinero, puedo consumir más, pero si consumo más, quien produce tiene que producir más, lo que le da más dinero, y entonces regresamos y regresamos y regresamos. Esa era la lógica en estos años, ¿ok? Aquí era donde prácticamente se decía que cualquiera que pisara Estados Unidos iba a hacer dinero, porque las oportunidades realmente pues sí estaban, o sea, si tú estabas en un país, más bien, hasta la actualidad, si tú estás en una economía que está creciendo y se está desarrollando correctamente, indiscutiblemente te va a salpicar algo. Tal vez no llegues a ser millonario, pero algo te va a salpicar, que eso también es cuestionable. Si gustan lo podemos ver posteriormente en otro video. Pero bueno, nada más los quería dejar con esto en esta parte de que entiendan cuál era la psicología de la sociedad en ese momento. Con la facilidad para conseguir créditos y el incremento de la renta disponible, los estadounidenses buscaron nuevas formas de hacerse más ricos. Desde la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos había vendido bonos, los conocidos como bonos libertad, para pagar la guerra. Era una forma de conseguir dinero prestado de los ciudadanos que a cambio recibían el pago de intereses sobre el valor del bono. Famosos como Charlie Chaplin o Douglas Fairbanks habían sido reclutados para promocionarlos en grandes campañas. Los bonos libertad hicieron que mucha gente invirtiera en valores por primera vez. Por primera vez en sus vidas cobraban intereses cada 6 meses. Y los valores... Aquí también hay que agregar una cosa. La razón por la que esa también es como una interpretación mía, algo que yo he pensado desde que estaba estudiando economía, justamente esta parte de por qué América Latina no está tan interesada en el mundo de las inversiones, porque ahorita es un tema como que está aumentando, o sea, sí es un tema que se toca y la gente cada vez está como, bueno, en habla hispana, está cada vez más interesada en invertir. Pero ¿por qué en Estados Unidos la bolsa de valores tiene el tamaño que tiene? ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué en Inglaterra? ¿Por qué en Japón? ¿Por qué son las 3 bolsas principales? Específicamente en Estados Unidos, yo siempre he interpretado que fue por esta razón. Porque forzaron a la gente a tener que comprar estos bonos libertad. Y no es de que hayan ido a su casa y les hayan apuntado. No, sino hubo tanta publicidad que de una u otra manera la gente tuvo que interpretarla, analizarla y decidir si querían entrar o no. Pero obviamente, si alguien no tiene nada de educación financiera y le dicen que si les da su dinero y le van a regresar más al cabo de un año, obviamente la gente va a decir que sí.
Y yo en lo personal pienso que esta es de las principales razones por las que Estados Unidos tiene el tamaño que tiene en cuanto a su mercado financiero. Fue por esto, porque empezó a desarrollarse desde muy temprano. ¿Y cuántos años han pasado desde que empezaron con este tema, ¿no? De los bonos libertad en este caso, pero posteriormente vamos a ver que empezaron a ingresar acciones, ¿no? Eran algo que podía seguir en los mercados. Cogían el periódico y veían a cuánto estaba su bono cada día. Los bonos libertad crearon una cultura de la inversión. La mayoría de la gente nunca había comprado valores y estos bonos consiguieron que la gente normal se acostumbrara a hacerlo. Pero hubo un grupo de personas que pensó que podría aprovechar esta nueva cultura de la inversión. Los banqueros de Wall Street. Durante años, Wall Street, el centro de las finanzas estadounidenses, había estado formado por un pequeño grupo elitista de banqueros que hacían negocios entre sí en una sociedad cerrada al público. Te hago la señal y ya te sabes. Pero un hombre vio la oportunidad que cambiaría el mundo de las finanzas. Charles Mitchell, presidente del National City Bank, descubrió un segmento lucrativo en el mercado. Mitchell vio que los inversores habían comprado una gran cantidad de bonos del gobierno durante la Primera Guerra Mundial. Y se dijo, ahora que tenemos un público inversor, lo único que tenemos que hacer es sacar al mercado otros productos como bonos corporativos, acciones, y decirle a la gente que son inversiones respetables. Justo lo que les decía. Pero bueno, sigamos. Mitchell era un vendedor nato, con una gran ambición. Si la gente era receptiva a la idea de comprar bonos para reunir capital para el gobierno, seguro que podrían tentarla a comprar acciones y valores para reunir capital para las compañías privadas que participaban en la bolsa de Nueva York. Y ellos sacarían un buen beneficio durante el proceso. Poco a poco, personas que nunca habían soñado con invertir en bolsa empezaban a hacerlo. Y las acciones perdieron buena parte de su estigma. Históricamente, las acciones habían sido consideradas demasiado peligrosas para la gente corriente. Pero en los años 20 la sensación era que invertir en acciones, de hecho, no solo era seguro, sino también fiable y respetable. Esto también, punto a remarcar, ¿esto no les empieza a sonar lo que hoy en día es como Robinhood? Incluso aquí en México GBM, como estas pequeñas, bueno, más bien estas casas de bolsa que te empiezan a dejar invertir pequeñas cantidades, es decir, le abre la oportunidad a pequeños inversionistas, pero al final del día, ¿cuántos de esos inversionistas realmente están educados para invertir en la bolsa de valores? Y no es que la esté satanizando, porque justamente este documental yo ya lo había visto hace varios años. Ahorita prácticamente lo estoy volviendo a ver desde cero. Pero nada más háganse esa pregunta. ¿No les suena a algo así? A lo que vimos de Robinhood y GBM en la actualidad, más o menos. O en su país. Seguramente ya está llegando ciertas casas de bolsa que les dejan invertir montos muy pequeños. ¿No les suena algo parecido? La idea cuajó. Y para aprovechar este nuevo y lucrativo mercado, Mitchell abrió agencias de corretaje por todo el país, donde las personas que tenían dinero, pero no conocimiento sobre inversiones, podrían especular en acciones y valores. Este frenesí especulador alcanzó a todo tipo de personas, no solo a profesionales. La gente normal también empezó a participar en un número sin precedentes por todo el país. No solo en Nueva York, sino en otras ciudades, en localidades pequeñas. Por todos los Estados Unidos la gente estaba encantada con la bolsa. La tecnología lo hizo posible. Las últimas cotizaciones de las acciones llegadas de Wall Street podrían imprimirse a lo largo y ancho de los Estados Unidos gracias a la cinta de cotizaciones basada en el telégrafo. Encontrabas cintas de cotizaciones en clubes nocturnos, estaciones, salones de belleza, transatlánticos. El mercado se convirtió en una parte omnipresente. Otra de las cosas en las que nos parecemos hoy en día, ¿no? Hoy en día tal vez ya no son esas tiras de papel, pero ya todos tenemos al alcance de nuestras manos en este aparatito las cotizaciones, ¿no?, de nuestras acciones. De la cultura lúdica de los Estados Unidos en la década de los 20.
Como, duermo, sueño, hablo por y para las acciones. Creo que es la única forma de ganar dinero. Es emocionante, me encanta. $17.000 de beneficio en un capital de $3.500. ¿No está mal? Hubo especulaciones salvajes en todo tipo de valores, en las acciones de productoras de cine, empresas aeronáuticas y en las automovilísticas. Uno de los valores más pujantes de los años 20 era Radio Corporation of America. Era como el Google de hoy en día. Tecnología punta. Tuvieron la idea de poner radios en los coches. Creo que el público inversor estadounidense empezó a relacionar los productos que usaban, fabricados por las empresas estadounidenses, con la idea de que podrían comprar una acción de la empresa que fabricaba el producto que les gustaba. Ven, es lo que les digo. Todo se empieza a repetir. Todo se empieza a repetir. E incluso esto, si lo vemos en la actualidad, digo, ya lo dijo una de las personas que están dirigiendo este documental, pero vaya pues, o sea, hoy en día vemos que hay acciones como Google, Tesla, Microsoft, Facebook, que es discutible el hecho de que estén sobrevaloradas, pero al final del día, por lo menos como yo las veo, sí están sobrevaloradas. Y es justamente esto, el pequeño inversionista queriendo como a querer invertir en sus empresas que consumen, y si no tiene educación financiera, al final del día va destinado a perder. Que ojo, no estoy diciendo que esté mal invertir, no estoy diciendo necesariamente que las empresas tecnológicas hoy en día estén sobrevaloradas. Solamente quiero que vayan entendiendo como los puntos de comparación entre lo que pasó en 1929 y lo que está pasando hoy en día. Ya después iremos discutiendo qué tanto se va pareciendo, ¿no?, al mercado de hoy. A mediados de los años 20, unos 3 millones de estadounidenses invertían en bolsa y Wall Street captaba la atención del público. Con historias de fortunas conseguidas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista, donde parecía que las acciones solo subían, se había asentado. Todas las revistas populares, periódicos y emisoras de radio estaban fascinados por lo que ocurría en la bolsa. La gente seguía las actividades de famosos como Charlie Chaplin o Groucho Marx y se sentía fascinada por las acciones en las que especulaban. El joven actor cómico Groucho Marx invirtió todos sus ahorros en el mercado y estaba tan encantado con sus beneficios sobre el papel que convenció a sus hermanos para que también invirtieran. Menudo timo más sencillo. La RCA ha subido 7 puntos desde esta mañana. Acabo de ganar $7.000. Pero no solo los famosos se habían convertido en especuladores. Los grandes especuladores de Wall Street se estaban convirtiendo en famosos. Se les consideraba personas creativas, emprendedoras y que traían riqueza a los Estados Unidos. Joseph Kennedy, padre del futuro presidente Kennedy, formaba parte de esta nueva clase de astutas superestrellas de la economía. La gente estaba fascinada porque algunos de estos hombres, como Joseph Kennedy, eran personas normales. Habían salido de la nada y su rápido ascenso en los mercados era un ejemplo para la gente corriente de que... Esta también es otra idea que nos venden mucho, ¿no? Como esta idea de invierte, vuélvete rico mañana, multiplica por 10 veces tu capital, invierte $1,000 y salte con 100,000. Sí, todo suena muy bonito en ideas y todo suena muy bonito como incluso hasta en papel, ¿no? Pero en la realidad, ¿qué sucede? Es así como se empieza a generar un mercado codicioso como el que estamos viendo hoy en día. Esto ya lo dije, hoy en día sí ya estamos en una etapa de codicia y está empezando con esto. Entonces, digo, por eso les quería mostrar este documental, para ir haciendo las comparativas e ir viendo cómo empieza a funcionar el mercado, ¿no? Ya en la vida real, cómo empiezan a suceder los hechos. Y en este punto estamos viendo que la clásica, que que tienes un amigo cuyo amigo se volvió rico de la noche a la mañana, tal persona ya hizo 10x, incluso esto lo vemos mucho con Bitcoin, que yo adoro Bitcoin, pero sinceramente esta es de las cosas de las que nos tenemos que aprovechar, porque ya llegados a este punto, si ya estás en ese
más bien, si ya está pasando ese punto y tú apenas quieres entrar al mercado, ya vas tarde, vas sumamente tarde y lo vamos a ver. Que algún día ellos también podrían ser así. Corrían rumores de que cualquier persona, desde un botones a un barbero, podía ganar dinero fácil en la bolsa. Un limpiabotas de Wall Street, Pat Bologna, fue uno de los que se dejó convencer por esas historias de fortunas ganadas de la noche a la mañana. Todo el mundo iba a hacer fortuna. Si vivías en Nueva York, la bolsa era lo máximo. Mi padre tenía unos 17 o 18 años. Cada día les limpiaba los zapatos a literalmente los grandes hombres de los Estados Unidos. A gente como Joseph Kennedy, ejecutivos como Mitchell. Conversaba con ellos y llegó a convertirse en un experto en cosas como la Reserva Federal y otros temas en los que no esperarías que un limpiabotas fuese un experto. Pero hablaba con las grandes mentes de Wall Street todos los días. Así que mi padre empezó a invertir en bolsa. A decir verdad, yo aprendí a leer leyendo las páginas de las cotizaciones, porque a eso se dedicaba mi padre. Quiero decir que crecí con la bolsa. Nos encontrábamos con la bolsa para desayunar y con la bolsa para cenar, y cuando volvíamos a casa, la bolsa era el mundo. Yo empecé en 1928, porque como muchos jóvenes quería ir al lugar donde todo el mundo estaba ganando dinero. Mi primer trabajo fue como mensajero en el parqué de la bolsa. Solo tardé una semana o dos en darme cuenta de que la mayoría de las veces la gente es avariciosa. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado para especular en acciones en alza. Esta forma de comprar acciones empezó a conocerse como compra de valores a crédito. El inversor solo tenía que poner una parte del dinero y su corredor aportaba el resto. Uy, esa es otra, no, esta ya me la sé. La típica persona que dice, ay, güey, ya hizo 10x en tal acción. Yo no tengo dinero, pero sé que si le meto dinero ahorita, me voy a hacer millonario mañana. Y empieza a hacer las sumas, ¿no? De, a ver, ¿cuánto tengo que multiplicar? Tanto. ¿Cuánto rendimiento me tiene que dar? Bueno, ni siquiera se preguntan por rendimiento. Solamente dicen, no, yo voy con todo porque sé que voy a multiplicar mi dinero. Y dice, ay, pequeñísimo error. No tengo dinero en mi banco. Pues bueno, empeño al perro, empeño a la esposa, pido préstamos, vendo mi carro, vendo mi casa y todo lo reviento en la bolsa de valores, esperando a volverme millonario. Y ya no van, lo meten y se empiezan a sentar. ¿Y qué empieza a pasar? Ya lo van a ver acá en el documental, pero hasta ahorita vamos entendiendo la dinámica, ¿no? Que cómo va empezando un mercado en ascendencia, empiezan a llegar las historias, más gente empieza a entrar, y ya cuando llegan al punto de ya empezar a meter dinero prestado, es ahí donde ya son focos rojos, pero... pensé que tenía prendido el audio. Básicamente lo que les estaba contando era que esta historia yo ya me la sé. Desde la partecita en la que, pues sí, llega el típico, voy a pedir dinero prestado, empieza a escuchar acerca de la persona que se hizo rica, que multiplicó su dinero por no sé cuántas veces, y entonces dice, no, yo quiero llegar a ese punto, ¿qué hago? A ver, si invierto tanto dinero, en tantos meses ya hice tanto dinero. Entonces, ¿qué hago? Dice, bueno, tengo que hacer esto, ¿no? Muy fácil, porque el gran problema es que no tengo dinero. Voy, pido prestado y empiezo a empeñar a mi perro, a mi esposa, vendo la casa, vendo el carro, pido dinero prestado y lo aviento todo el mercado, ¿no? Y me siento y espero a que suba y espero a que me haga millonario, ¿no? Vaya sorpresa, ¿no? Es algo nuevo, algo que nunca se había escuchado. Pero ¿cómo termina todo eso? Y ahora sí, sigamos. La cultura del compre ahora, pague después se había extendido al mercado de valores. Comprar acciones a crédito significa que las consigues con dinero prestado. A finales de los años 20, el 90% del precio de compra de las acciones se paga con dinero prestado. No había reglas sobre cuánto dinero podías pedir prestado
y la gente pedía sumas enormes para comprar acciones. Podías comprarlas por valor de $100 con solo 25. Que es lo que les digo, todos buscan la riqueza rápida, ¿no? Y aquí es donde empieza como el apalancamiento. Los corredores de bolsa te prestaban los otros 75. Y si la bolsa subía, y a finales de los años 20 parecía que todo subía, esos $25 podían convertirse en una inversión que producía 200 o 300. Así que el préstamo de dinero para comprar en bolsa se convirtió en una parte muy importante de la economía estadounidense. De hecho, a finales de los años 20, casi 40 centavos de cada dólar que se prestaba eran para acciones. Esta enorme entrada... A ver, para que no me vuelva a pasar lo mismo. Chequen esta locura. 40% de la deuda total de Estados Unidos, o sea, de cada peso que se pedía prestado, 40 centavos se iban para el mercado de valores. A ese punto ya, obviamente ya es más que codicia extrema, eso ya es como un sueño guajiro. ¿Por qué? Porque tengo un video en mi canal que habla acerca de cuánto dinero hay en todo el mundo. Ahorita no tengo fresca la cifra, pero lo que sí sé es que el dinero que se tiene en efectivo y en, digámoslo, tangible impreso, es una tercera parte de lo que hay en deuda. Y si, o sea, la deuda es 3 veces lo del dinero impreso, ¿ok? Quiero que me vayan siguiendo eso. Y de esas 3 veces que el 40%, casi la mitad, se esté yendo a todo el sistema financiero, obviamente va a subir los precios de las acciones. Ficticiamente, pero al final del día las va a subir. La de dinero prestado en el mercado de valores creó más demanda de acciones, lo que subió los precios. En 1928 el mercado subió casi un 50% en solo 12 meses. Y como la bolsa seguía subiendo, cada vez más inversores pedían dinero prestado para conseguir un trozo del pastel. Uno de ellos fue el limpiabotas Pat Bologna. Mi padre no tenía demasiado dinero en la bolsa. Me dijo que en aquella época tenía unos $6.000 en efectivo. Pero recuerdo que 6.000 en efectivo se traducían en muchas acciones, porque en aquella época solo tenías que poner un 10% del crédito. O sea que con 6.000 podías tener 60.000 en acciones. Wall Street estaba ansioso por conseguir nuevos clientes. Había un grupo de posibles inversores a los que Wall Street siempre había ignorado, pero ahora quería su dinero. Hasta la década de los 20, las mujeres habían tenido un papel muy limitado en la bolsa. En parte era simplemente por prejuicios por razón de sexo. Se las consideraba incapaces de mostrar la sangre fría necesaria para especular en el mercado. Pero en la década de los 20, la popularización de la bolsa llegó a un buen número de mujeres. Los años 20 fueron una época estupenda para las mujeres. Dieron un paso adelante. Empezaron a asumir el control de su propio dinero. Se matricularon en la universidad en un número récord en los años 20 y empezaron a interesarse también por la bolsa. Era la forma de conseguir su propia riqueza. Una de esas inversoras fue una fotógrafa pionera de Nueva York llamada Alice Austin. Vivía en Staten Island, al otro lado del río, frente a Wall Street. Había llegado a esta casa con tan solo 2 meses de edad. Era inteligente. Era aventurera. Cuando cumplió 11 años le regalaron una cámara, algo que en aquella época era un invento nuevo, e inmediatamente se puso a usarla. A lo largo de los años sacó unas 8.000 placas negativas, lo que la convierte en uno de los primeros fotógrafos de los Estados Unidos y de los más prolíficos. Gracias a la herencia de su abuelo, Alice había llevado un estilo de vida cómodo, pero en la década de los 20 su fortuna había menguado y se vio tentada por la promesa de dinero fácil de Wall Street. Alice Austin descubre que anda escasa de fondos y se pregunta qué puede hacer. Sus amigos le aconsejan ser conservadora, reducir gastos, tal vez no ir a Europa, no comprarse un coche. Pero Alice conoce a un corredor de bolsa que le aconseja que nada de eso, que compre acciones, que se haga rica rápido. Le dice que puede prestarle dinero para que compre más acciones todavía a crédito. Y a Alice Austin le pareció una buena idea. Esto se parece a los exchange que dicen, no, tú apaláncate, el apalancamiento es sumamente sano. Es más,
Si te apalanca 50x, 100x, perfecto. Rico mañana. Mañana ya te vuelves rico. Millonario. ¿No le suena? Vamos a hacer esta pequeña pausa. Si no me siguen, síganme si les gusta este contenido. Supongo que si llegaron hasta este punto es porque sí les está gustando lo que estamos haciendo aquí. Entonces, échenle la mano, dejen un me gusta y pues denle a seguir al canal, ¿va? Que les voy a estar trayendo más contenido de este calibre. Durante la subida de los mercados en la década de los 20, el Partido Republicano estuvo en el poder, detrás de la creciente prosperidad de los Estados Unidos. Calvin Coolidge llegó a la presidencia en 1923. Él también era inversor y guardó silencio sobre la locura especulativa que se había apoderado de Wall Street. Calvin Coolidge ejemplifica el tipo de imprudencia y despreocupación que reinaba en los años 20. Fue famoso porque dijo que el negocio base de los Estados Unidos eran los negocios. Fue un periodo próspero. Los negocios generaban dinero, Wall Street ganaba dinero, los políticos se limitaban a decir, todo va bien, la economía crece, el mercado se encarga bastante bien de todo y la labor del gobierno consiste en no estorbar. Durante la presidencia de Coolidge, el poder de Wall Street siguió creciendo sin control. Su administración tenía contactos estrechos con un grupo de élite de banqueros y financieros, el círculo íntimo de Wall Street. Su riqueza y contactos les otorgaban una inmensa influencia sobre la política económica del gobierno. Había sociedades pequeñas, privadas, elitistas. Eran como la realeza de Wall Street. Eran lugares muy discretos y misteriosos. Eran firmas pequeñas, con capital limitado, pero que ejercían un enorme poder. La más prestigiosa de estas firmas de élite era la banca JP Morgan. Estratégicamente situada justo frente a la bolsa, jugaría un papel clave en los acontecimientos futuros. Como socio más antiguo de JP Morgan, Thomas Lamont era el hombre más poderoso de Wall Street. Su influencia se extendía mucho más allá de Nueva York. Lamont y los demás socios de JP Morgan hablaban de forma regular con los sucesivos presidentes. Mi abuelo era un hombre muy ocupado y no tenía tiempo, como hacen otros abuelos, para llevar a su nieto a un partido de béisbol, a pescar o cosas así. El estilo de vida de mi abuelo era desde luego un estilo muy elegante, de eso no hay duda. Tenía un yate, el Reynard, de 20 metros de eslora. Era un yate muy bonito con el que a menudo descendía el río desde su casa en Palisade para ir a trabajar en barco por el río Hudson hasta Wall Street. Y desde ahí iba andando hasta el banco. Bajo la dirección de Lamont, JP Morgan se mantuvo al margen de los peores excesos del mercado de valores. Pero la estrecha relación entre los banqueros de élite y los políticos ayudó a que el gobierno redujera el control de Wall Street al mínimo. Los especuladores aficionados estaban paralizados de asombro ante la subida de sus inversiones, pero no eran conscientes de cómo funcionaba realmente Wall Street. Ante la escasa supervisión del gobierno, el mercado tenía su propia ley, y era habitual el abuso de información privilegiada. Había una gran manipulación del mercado. No había ninguna transparencia. Y cuando Wall Street era muy pequeño e independiente daba igual. Pero cuando las personas como usted y yo empezamos a poner en el mercado el dinero que tanto nos había costado ganar, empezó a importar. La bolsa de los años 20 no era justa ni democrática. Era un gran casino. Aquí tengo que agregar algo. La bolsa nunca ha sido democrática y pareja. Por algo hay gente que gana y hay gente que pierde. ¿Ok? Siempre hay que tratar de estar del lado de los que ganan. O por lo menos ganar más de lo que perdemos. Pero al final del día nunca ha sido democrática. Y al mismo tiempo, hasta este punto ya nos dieron a entender algo. Está corrupta. Hay mucha gente que posee información privilegiada y que puede negociar
fuera del mercado ciertas cosas que le van a beneficiar en sus acciones en específico. Hay que tratar de adelantarnos a esas personas, pero no siempre se puede. Y es aquí donde entra justamente ahora sí, la educación financiera, de entender en qué nos estamos metiendo. Gestión de riesgos, al final del día. Sino dirigido por especuladores profesionales. Los pequeños inversores apostaban los ahorros de toda una vida y no se daban cuenta de que las apuestas estaban en su contra. Hombres como Joseph Kennedy no hicieron fortuna simplemente escogiendo las mejores acciones. La realidad es que se aprovecharon de la ingenuidad y credulidad de los novatos. Un puñado de especuladores avispados se reunía y, de forma coordinada, empezaba a comprar lenta pero implacablemente unas acciones concretas. Lo que hacían era inflar el mercado de una acción concreta, comprarla y después bajarla en el mercado, de modo que ellos se llevaban los beneficios, mientras el... O sea, hace un pump and dump. Tipo las meme coins de hoy en día, pero pues en aquel tiempo con acciones. inversor medio que había comprado esas acciones se quedaba con las pérdidas. Incluso algunas de las casas de inversión de la élite de Wall Street participaron en esta manipulación del mercado. En marzo de 1929 tomaba posesión un nuevo presidente republicano, Herbert Hoover. En su discurso alentó a sus conciudadanos. Hemos alcanzado el mayor nivel de comodidad y seguridad que se haya conocido jamás en la historia del mundo. Pero en privado, su confianza era menor. Hoover es escéptico sobre lo que ocurre en Wall Street y en la economía en general. Pero no tiene el valor político para aplicar sus convicciones y cuando se convierte en presidente no hace nada para refrenar este salvaje fervor especulativo. No hace nada para animar a la Reserva Federal ni al Tesoro a limitar el margen de especulación en la bolsa. En privado, Hoover hablaba de una orgía de especulación, pero al igual que su predecesor, Coolidge, no estaba dispuesto a regular el mercado. Sin embargo, Hoover no era el único que temía que la burbuja de la bolsa estuviese a punto de explotar. Después de su discurso de toma de posesión, un eminente y respetado banquero, Paul Warburg, rompía filas con la aristocracia de Wall Street y lanzaba un tímido aviso. Si se permite que las orgías de especulación desenfrenada vayan demasiado lejos, el colapso final sin duda traerá una depresión generalizada que afectará a todo el país. Mi bisabuelo dio un aviso en marzo de 1929. Llegó a usar la palabra depresión, pero le hicieron callar. Lo ignoraron. Lo consideraron un aguafiestas. Le decían, no, todo va bien. Todo el mundo estaba ganando dinero y pasándoselo muy bien en la fiesta. Y cuando la situación del mercado es alcista y una persona dice que podría estar sobrevalorado, que hay que tener cuidado, nadie la escucha. Las predicciones de Warburg cayeron en oídos sordos, y entre mayo y septiembre de 1929, 60 nuevas empresas se unieron a la bolsa de Nueva York, añadiendo más de 100 millones de acciones al mercado y alimentando la burbuja inversora. Esta es otra cosa que sucede en los mercados ya especulativos, ya con gran codicia. Empieza a inyectar un montón de, ya sea de acciones o de cripto, ¿no? En el día de hoy. En el lado de las acciones empieza a haber un montón de ofertas públicas. Cualquier empresa empieza a ofertar sus acciones. ¿Por qué? Porque es justamente en ese momento donde pueden ganar más por la venta de sus acciones y al mismo tiempo donde es más fácil recolectar el dinero de la gente que está hambrienta de invertir en lo que sea que se vaya a multiplicar el día de mañana. Y en el mundo cripto esto es todavía más salvaje. Ahí todos los días se empiezan a crear criptomonedas nuevas, el nuevo Bitcoin, el nuevo Ethereum, el nuevo Solana, todos te prometen un sinfín de cosas. Y es en estos puntos donde ya se empieza a poner todavía más peligrosa
la cosa. Incluso en estos puntos es donde ya en parte ya tienes que estar retirando tus beneficios. Porque ya la música de la fiesta ya está a punto de terminar. Ya en este punto ya ni siquiera hay fiesta. Ya hay gente ya que ya se empieza a poner mala copa, ya está vomitando, ya está haciendo desastres. Pero pues sigamos. Ahí. Está. Cuando ocurre siempre dicen lo mismo. Esta vez es diferente. Es un mundo financiero diferente. Es un mundo nuevo. De hecho, Groucho Marx se reunió con su corredor en un momento. Aquí, perdón, pero ¿recuerdan cuando dijeron que la bolsa ya nunca iba a caer? Me parece que fue Janet Yellen. Fue alguien de Estados Unidos que dijo eso, que la nueva economía iba a hacer que la bolsa de valores ya nunca más cayera, sino simplemente fuera de subida, de subida. Después tuvimos una corrección, pero ya ahorita ya estamos nuevamente en máximos históricos. Y sigue esta premisa, ¿no? Momento dado y le dijo, no entiendo cómo los precios siguen subiendo. Y su broker le contestó, bueno, debe comprender que ahora estamos en una economía mundial. Y esto fue en 1928. ¿Hemos oído eso alguna vez desde entonces? Algunos especuladores profesionales notaron que el mercado se estaba recalentando. Los más astutos se salieron durante el verano. Un día, al parecer, Joe Kennedy, según sus propios recuerdos, dijo: si el limpiabotas sabe tanto como yo sobre el mercado de valores, tal vez es hora de que yo lo deje. En septiembre, el mercado se había vuelto más volátil todavía. En privado, el malestar del presidente Hoover aumentaba. Herbert Hoover siguió haciendo averiguaciones entre sus amigos de Wall Street. Les preguntó si debería preocuparse y recibió un informe de Thomas Lamont, que era el socio más antiguo de JP Morgan & Company. Mi abuelo le dijo en una carta que el mercado se corregiría solo y que no le parecía que hubiera necesidad de que el gobierno interviniese de ninguna manera en el mercado. Lamont tranquilizó a Hoover. Le dijo que no había motivo para preocuparse, y el informe acababa con la frase: el futuro se presenta brillante. Esto, en parte, o sea, aquí el documental lo hace ver como malo, pero hasta cierto punto sí tiene sentido. El mercado tiende a corregirse solo porque al final del día es un cúmulo de masas el mercado de valores. Hay masas decidiendo comprar, hay masas queriendo vender, y al final del día eso va determinando los precios de las acciones. Pero al final del día sí necesita cierta regulación. O sea, en el sentido de que no se facilite la oferta pública a cualquier empresa. Y no tanto por el hecho de que vaya a perjudicar a los inversionistas, que obviamente sí lo va a hacer porque hay gente que no está educada, sino pues más bien porque hay gente que tal cual publica las empresas o criptomonedas únicamente para tomar dinero. O sea, no está viendo el aportar algún valor a la economía, sino simplemente quiere robar, ¿ok? Digámoslo tal cual. Cinco días después, la bolsa se desplomaba. Nadie sabe qué provocó la repentina pérdida de confianza que se produjo al final del miércoles 23 de octubre. Pero de repente, una brusca caída en las acciones del sector del automóvil provocó un frenético negocio de última hora. Se vendieron millones de acciones de repente. Al día siguiente, comenzaba... Aquí... Es que aquí también me sorprende esto del documental. ¿Cómo que no van a saber quién ¿Por qué hubo un cambio tan repentino en el mundo financiero de esa época? Porque esto lo podemos ver hasta hoy en día. Regreso a lo mismo. Los mercados, la historia se repite y se repite. Obviamente fueron los fondos, los grandes fondos, la gente educada, la gente que realmente movía dinero, dejó de ver futuro en esto, empezó a vender y obviamente ellos empezaron la caída. Porque ellos sí estaban educados. Esa gente sí estaba entendiendo lo que estaba pasando en el mercado y en qué punto del mercado estaba. Había gente novata que obviamente pues no entendía esto, ¿verdad?
Estaba el gran crack de 1929. El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, suele considerarse el comienzo del crack. Hubo una tremenda caída que asustó a mucha gente. Es imposible subestimar la conmoción, una sensación de sorpresa e incredulidad. La gente siente pánico, porque el mercado cae, cae y cae. Desesperadas por conseguir alguna noticia, miles de personas se congregan en los alrededores de la bolsa. Aquí finalmente es cuando ya se revienta la bolsa. Pues, ¿qué sucede? Pues a la gente le empieza a entrar. Pasa de estar en codicia extrema a miedo extremo. Y hasta cierto punto con cierta esperanza. Así de, no, yo sé que si rezo y pienso positivo y confío en la bolsa de valores, la acción va a regresar a su precio de máximo histórico, ¿no? Pero, oh sorpresa, cuando llega a ese precio simplemente por especulación, es muy difícil que vuelva a tocar ese precio. Toma años. Y sobre todo, puede que nunca más lo vuelva a tocar porque simplemente invertiste en algo que pues no servía. Había muchísima gente muy enfadada, con la mirada fija. Eran personas arruinadas. Las autoridades locales están tan alarmadas que envían a 400 policías montados, temerosas de que se produzca una especie de toma de la Bastilla de la bolsa. Dicen que había un murmullo muy extraño en el aire, que había una especie de extraño ruido fantasmal, que debían de ser las voces humanas. Aquí, pausa. Esto es chistoso, ¿no? Porque hace un momento habían dicho que la bolsa de valores no necesitaba del gobierno, que se regulaba sola, pero llegados a este punto donde ya les empieza a dar miedo que la gente vaya a tomar la bolsa de valores, ahora sí les da miedo. Y necesitan a un gobierno que vaya a cuidar la bolsa de valores, ¿no? Vaya cosa. De todas aquellas personas compartiendo sus preocupaciones. La reacción popular fue: esto no puede estar pasando. Un visitante de Gran Bretaña estuvo también allí aquel día. Winston Churchill había invertido gran parte de su dinero en la bolsa estadounidense y había decidido hacer una visita. Me encontré caminando por Wall Street en el peor momento de pánico. Y un prefecto extraño que me reconoció me invitó a entrar en el parqué de la bolsa. Esperaba encontrarme con un pandemonio, pero el espectáculo que vieron mis ojos fue de sorprendente calma y orden. Los 1.200 miembros del mercado de valores iban caminando de un lado para otro, como en una película a cámara lenta de un hormiguero. Se ofrecían unos a otros enormes libretas de valores a 1/3 de sus antiguos precios. Churchill perdería una fortuna en el crack de aquel día. Fuera, la multitud seguía esperando noticias. Los rumores no hacían más que aumentar el pánico. En cuanto se produce el crack, el verdadero problema es la confianza. Cuando se pierde toda la confianza en la economía, valores buenos y malos van de la mano. Y la élite inversora tiene grandes problemas para intentar restaurar esa confianza, para convencer a la gente de que la economía y la bolsa son seguras. Los banqueros sabían que tenían que hacer algo para evitar un colapso financiero total. Un periodista del Times siguió el desarrollo de los acontecimientos. La muchedumbre era cada vez más numerosa y ruidosa. Entiendan bien esta parte, porque esta parte sí la tengo bien memorizada. Y a ver si vemos lo mismo. Pónganle suma atención a esta partecita y al final la comentamos. Y de repente se formó un remolino. Un hombre en mangas de camisa se abrió camino por la calle en dirección a las oficinas de Morgan. Era Charles Mitchell, presidente del banco National City. Entró en las oficinas de Morgan y poco después supimos a qué había ido. Charles Mitchell había sido convocado a una reunión en las oficinas de JP Morgan. A la mesa se sentaban otros 4 banqueros importantes, entre ellos Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Nueva York.
Eran algunos de los hombres de negocios más ricos de los Estados Unidos. Representaban unos 6.000 millones de dólares en valores. Presidía la reunión Thomas Lamont. Creo que fue un gran shock para mi abuelo. Él no había previsto que pudiera producirse un crack tan tremendo como aquel. Mi abuelo convocó a una reunión en su oficina en el 23 de Wall Street a algunos de los banqueros más importantes de la ciudad para intentar encontrar la forma de frenar la caída de la bolsa, que se desmoronaba. Elaboraron un plan para inyectar 250 millones de dólares, 180 millones de euros. Esos fondos se usarían para respaldar una lista de valores clave. A la hora de la comida, Richard Whitney cruzó la calle y volvió al parqué de la bolsa. Con una enorme inyección del dinero de los banqueros, Whitney confiaba en volver a poner en marcha el mercado. Whitney se acercó al mostrador donde se vendían acciones de US Steel y compró 25.000 acciones de la acerería a un precio muy superior al que estaban vendiendo entonces. Después hizo recorridos similares por otras empresas fiables y cerró compras parecidas. La idea era que así se restablecería la confianza de todo el mundo en el mercado. Otros grandes titanes financieros del momento, como John Rockefeller, hicieron compras similares, con la esperanza de que este acto simbólico hiciera cambiar la marea. Y funcionó. Tal era el poder mágico del nombre Whitney y del nombre Morgan que la bolsa de repente invirtió su tendencia y empezó a subir. Para entonces ya se había filtrado la noticia de la reunión y los periodistas intentaban desesperadamente conseguir información. Mi abuelo se reunió con un grupo de periodistas que se habían congregado en Wall Street, junto a la oficina de su banco. Su estilo era permanecer siempre tranquilo y nunca decir nada que pudiera causar, que pudiera erosionar la confianza de la gente en la bolsa. El señor Lamont, con su cabello plateado, nos recibió con una actitud muy tranquilizadora. Era como el hombre que sube al escenario cuando el teatro está en llamas y conmina a todo el mundo a mantener la calma y repite que no hay por qué alarmarse. Se ha producido una pequeña vorágine de ventas en la bolsa y hemos tenido una reunión para analizar la situación. Hemos descubierto que no hay ninguna casa de corretaje en dificultades y que los créditos se mantendrán satisfactoriamente. Mi abuelo y muchos otros creyeron que lo peor había pasado, pero se equivocaban completamente. Durante el fin de semana pareció que la intervención de los banqueros había funcionado. Las transacciones del viernes y el sábado por la mañana fueron tranquilas y sin incidentes. El presidente Hoover también intentó calmar los nervios repitiendo un mantra que se ha usado en muchos otros desplomes de la bolsa desde entonces. La actividad fundamental del país, que es la producción y distribución de bienes, se apoya en una base sólida y próspera. Pero en las oficinas del distrito financiero reinaba el caos total. No olvidemos lo primitiva que era la tecnología entonces. Se hicieron tantas transacciones el 24 de octubre que las máquinas tardaron 4 horas en imprimirlas todas una vez que cerró la bolsa. La máquina, saturada de información, iba horas por detrás de las transacciones y resultaba completamente inútil. Durante toda la noche, las luces resplandecían en las ventanas de los rascacielos de oficinas, donde corredores a crédito y contables se enfrentaban a la desesperada tarea de intentar cerrar los negocios de un día antes de que comenzase el siguiente. Se desmayaban sobre sus mesas. Los agotados mensajeros caían exhaustos sobre los suelos de mármol de los bancos y se quedaban dormidos. El lunes las máquinas se habían quedado sin cinta para imprimir las cotizaciones y los inversores, desesperados por conocer los últimos precios de las acciones, colapsaban las líneas telefónicas entre Nueva York y otras ciudades. Muchos especuladores empezaban a descubrir las desventajas del crédito fácil y la compra de valores a crédito. Un número significativo de personas que compraban acciones en los años 20 lo hacían con dinero prestado. Y por supuesto, la ventaja de comprar acciones con dinero prestado es que las ganancias son tremendamente rápidas y cuantiosas cuando la bolsa sube. Pero, por supuesto, cuando baja, toda la maquinaria se invierte. Y en ese momento las pérdidas también son cuantiosas.
Quienes habían pedido dinero prestado para comprar acciones ahora tenían que cubrirlo. Y esto es algo que no había ocurrido nunca, porque el mercado siempre había subido. Habían invertido $25 por cada 100 de acciones, pero ahora las acciones han bajado. Y lo que ocurre es que a los corredores que han hecho esos préstamos les preocupa no recuperar su dinero. Le reclaman a la gente que aporte más efectivo o se venderán sus acciones. Su cuenta necesita $600. Si no recibimos esa cantidad antes de la 1 de la tarde del martes, venderemos todos los valores de su cuenta. Consideren este documento una notificación. Y eso era algo muy difícil de conseguir. Alguna gente no tenía dinero en efectivo para aportarlo, pero los corredores no podían esperar. Y el lunes el mercado empezó a caer, y de forma más pronunciada todavía que el jueves. Este sería uno de los peores días en la historia de la bolsa de los Estados Unidos. A este punto quería llegar. Por eso les estaba diciendo que pusieran toda la atención posible, porque, a ver, entiendan esto. Los banqueros y la gente que está en el pico de la sociedad, que está en la élite, obviamente no viven de la caridad, estamos de acuerdo. ¿Ustedes qué creen que hayan hablado en esa reunión? En esa reunión privada entre banqueros. ¿Creen que realmente hayan hablado acerca de cómo hacer que la gente vuelva a confiar en la bolsa de valores? ¿Cómo hacer que la economía no caiga? ¿Cómo hacer que todos se beneficien y entonces un mundo rosa y feliz? Obviamente no. Obviamente no. Y este documental no lo dice, pero... Y digo, también es especulación mía, pero... hagan las sumas. O sea, ellos hacen la reunión, abre el mercado, todas las acciones al alza, llega el fin de semana con el mercado al alza. Inicia la semana y empiezan los bancos a cobrar los préstamos. Y entonces empieza a producirse una nueva baja en la bolsa de valores. Hagamos la suma. A ver, reunión de banqueros. ¿Qué no se supone? Digo, aquí es pregunta, para que se la hagan ustedes mismos. ¿No se supone que si ellos son banqueros, ellos podían posponer el cobro de los préstamos? O sea, hagan la matemática, es lo que les digo. O sea, ¿por qué si su fin era que la gente volviera a confiar en la bolsa de valores? ¿Por qué empezaron a cobrar esos préstamos? Y con urgencia. Justamente cuando la bolsa empezó a subir un poquito. O sea, ¿por qué no se esperaron un poco más? A eso justamente es a lo que yo quiero llegar y que hasta el día de hoy únicamente se va a quedar en especulación, porque obviamente no tengo los datos para respaldar lo que estoy diciendo. Pero, ¿no les suena lógico? Y bueno, llegó un camioncito, pero... a ver, vamos a seguir y ahorita les sigo narrando la historia de todo lo que yo pienso. En 1929, cuando se desplomó la bolsa, yo era una niña. Solo tenía 7 años. Sin embargo, recuerdo claramente algunos de los detalles de aquel día. No había muchos medios de comunicación, y cuando ocurría algo extraordinario, los periódicos sacaban un extra. Le llamábamos extra y costaba 2 centavos. Aquellos niños con sus gorras de visera iban corriendo por las calles gritando: ¡Extra! ¡Extra! ¡Léanlo todo sobre la noticia! E invariablemente alguien salía de casa, bajaba a la calle, compraba el diario por 2 centavos y nos enterábamos de lo que ocurría. Y así fue como nos enteramos del crack. Aquellos días Vera estaba con una amiga de la familia y llegó la noticia de que la tía de su amiga lo había perdido todo. Aquella señora menuda lloraba en silencio. No hacía más que retorcerse y retorcerse las manos e iba de habitación en habitación. Eso es todo lo que recuerdo de aquel día. El martes por la mañana, algunos de los nombres más famosos de la economía estadounidense vieron cómo se desplomaba el precio de sus acciones: US Steel, Radio, General Motors.
acciones que habían sido símbolos de los años de prosperidad. El martes se produjeron tremendas oleadas de ventas sin fin. Esta vez las ventas eran tan numerosas y tan implacables que no hubo ninguna reunión a la hora de la comida en JP Morgan. Claramente el volumen de las ventas superaba cualquier posibilidad de que los banqueros intentasen aplacar la tempestad. La tarde-noche del martes, todas las acciones estadounidenses valían un 22% menos que a la apertura del mercado el lunes por la mañana. En 36 horas se había perdido el 22% del valor de la industria estadounidense. Hoover era el presidente. Él y Andrew Mellon, el secretario del Tesoro, estaban muy a la derecha y creían que no era competencia del gobierno. Esto es un poco a lo que quería llegar. O sea, recapitulemos. Estaban cobrando los préstamos que habían hecho los propios bancos para que se invirtieran en la bolsa de valores. Empieza la bajada, lo empiezan a cobrar. Ok. A mí la sospecha que me da es que realmente hicieron el pump en el mercado. O sea, los que tenían el dinero, lo que intentaron hacer fue inyectar más liquidez en el mercado para que se diera una falsa subida. Y llegando casi al pico se pudiera vender lo último que ellos tenían. ¿Por qué? Porque yo sospecho que obviamente la gente que está en la élite, es lo que les digo, tiene cierta información privilegiada. Por ende, ¿ustedes creen que ellos fueron los últimos en vender? Obviamente no, e incluso es lo que les digo, ellos han de haber sido los primeros en vender. Por eso se originó la primera caída. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues a que básicamente ellos vendieron una parte cuando el mercado estaba ya casi en el pico, cuando ellos sospechaban que ya iba a comenzar la corrección, lo vendieron por allá y conforme fue cayendo, seguramente sí, no pensaron que iba a ser tan profunda la caída, por ende todavía tenían cierta cantidad de acciones. ¿Qué iban a hacer? ¿Venderlas totalmente en pérdida? Pues no, haces un pequeño pump, recuperas algo y vámonos otra vez para abajo. Que yo siento que eso fue lo que empezó a suceder aquí. Y al final del día, ¿quién paga ya todos los reparos después de la fiesta? ¿Quién limpia el vómito? ¿Quién se queda con todo lo que se hace en una fiesta de este nivel? Pues los pequeños inversores. La gente que realmente no tenía educación. Ellos fueron los que se quedaron con todo el problema. No, intervenir en esto. Creían en el puro capitalismo, sin trabas. De modo que hicieron muy poco o nada para aliviar el crack. Dijeron que se resolvería solo. El mercado se desplomó muy rápidamente y mucha gente se fue con él. Fue muy doloroso. Casi todo el mundo perdió dinero, como ha ocurrido ahora. Se calcula que a la conclusión de estos 5 días de negocio, 25.000 millones de dólares de riqueza personal simplemente habían desaparecido. La bolsa sigue cayendo sin fin. Hay órdenes de venderlo todo. Calculo que me quedarán unos 500 si tengo suerte. Un humilde final a un beneficio potencial que no hace ni 4 meses rondaba los $100.000. Al menos me digo a mí mismo, lo he perdido todo en el mayor pánico de la historia. Yo tuve mucha suerte. Nunca me quedé sin trabajo. Me bajaron el sueldo. Afortunadamente, mis jefes eran gente muy rica. Cuando me lo dijeron me preguntaron, ¿por qué sonríes? Y les contesté, creía que me iban a despedir. Quienes se lo podían permitir afrontaron sus pérdidas con humor negro. One of the lambs that Wall Street has shorn. When I was a little girl, a patron of art left me $1 million for my musical education. But I thought I couldn't live on the income from $1 million.
So I asked all my rich friends for tips on the market. They gave them to me, and I lost my millions. Now the only thing I have left is this chinchilla coat of mine. From now on, my hands are off the ticker and on the piano keys. But if you're lucky enough to have $1 million, hold everything and don't play the market. Y fíjense, esto es de lo último que empieza a suceder ya en mercados que pasaron por la codicia. La gente que justamente no se educó. Y digo, esto también me pasó a mí, específicamente en Bitcoin. O sea, yo también no soy exento. Por eso les dije, este documental representa muy bien lo que hacen los inversionistas que van empezando, ¿no? Los inversionistas novatos. Entonces a mí me pasó un poco lo mismo con Bitcoin, de que después de que sucede la caída y tú pierdes, ¿qué dices? No, esto no sirve, este es una estafa, me robaron, porque perdí, hubiera hecho otra cosa. En vez de tomarlo como lección y decir, ok, ¿qué hice mal? Si realmente me gusta este mundo, ¿qué hice mal? Porque al final del día las grandes riquezas sí o sí se tienen que hacer a través de la inversión. Y toda inversión conlleva un riesgo. El punto es medir a qué riesgos y a qué nos estamos metiendo, ¿no? Otro artista que había apostado y perdido fue Groucho Marx. Su especulación imprudente le costó todo lo que había ganado. El destino de la fotógrafa Alice Austin fue el típico de quienes se habían acercado al mercado sin darse cuenta de los riesgos. Esa es otra, también. El típico amigo, el típico inversionista que está en ganancias, está en máximos históricos y trae una muy buena ganancia y es millonario en papel. Y te lo presume, ¿no? No, mira, yo en mi aplicación, en títulos, yo soy millonario. Ajá. ¿Y nunca piensas vender? No, yo soy holder, yo soporto todo, yo voy a largo plazo. Está bien, hay estrategias para eso, pero cuando entramos al mundo de la especulación, sí o sí tienes que marcar un plan de salida. No puedes seguirte ahí eternamente, porque aunque te sigas eternamente, al final del día no vas a ganar. Y es lo que yo les digo, no gana más el que entra antes que todos, gana más el que sabe cuándo salir antes que todos. Básicamente lo perdió todo. Entre el 29 y el 30 su cuenta se queda a cero. Y eso es todo un shock para Alice Austin. Imagino que no se lo cree. Como mucha gente no se lo cree. Piensa que solo tiene... Esta también es otro ejemplo, ¿no? Como la típica persona que, como les decía hace rato, empieza a pedir dinero prestado, empieza a sobreapalancarse y no solamente pone el dinero que se puede permitir perder, pone todo, hipoteca casa, vende carro, hipoteca al perro, a su esposa y lo mete todo al mercado. Y después el mercado le cae. Hijo de Dios. ¿Ahora qué hacemos, no? Se empieza a preguntar y empieza a llorar hasta que llega un punto en donde pues la ventana se le hace bonita y se acerca, ¿no? Tiene que esperar un poco y que el mercado se recuperará. Y sigue viviendo como si fuera rica. Alice hipotecó su casa. No para pagar sus deudas, sino porque quería hacer otro viaje elegante por Europa. Mi padre lo perdió todo. Lo perdió todo, pero tenía 22 años. Así que se lo tomó con filosofía. Cuando tienes 22 años no es tan dramático. La gente que lo rodeaba era gente mucho más establecida, de 50 a 60 años. Habían perdido los ahorros de toda una vida y sentían un pánico absoluto. No todo el mundo pudo asumir sus pérdidas. Aunque el número de suicidios sea exagerado, a algunos les pareció la única salida. Sé que la gente ha leído historias sobre Wall Street, sobre gente que abrió las ventanas de su oficina y saltó. Eso ocurrió realmente, no es una leyenda urbana. Hubo gente que se suicidó. Personas que habían trabajado 30 y 40 años en Wall Street y habían amasado fortunas, en apenas unos días lo perdieron todo.
Lo siento, no he podido devolver los 2 libros hasta ahora. Pero la situación en el distrito financiero nos ha tenido muy ocupados. Ayer una mujer saltó desde el tejado de nuestro edificio, 44 pisos. Pasó ante nuestra ventana, vi su cuerpo tendido en la calle y la imagen me pareció tan horrenda que me puse enfermo. Los efectos del catastrófico crack de Wall Street se sintieron por todos los Estados Unidos. Incluso aquellos que nunca habían tenido acciones y que nunca se habían beneficiado de la prosperidad de la bolsa, también se convirtieron en víctimas. El crack había socavado la... Esto es muy cierto. O sea, cuando hay desplomes en la bolsa de valores, al final del día, digamos que el dinero no se crea ni se destruye en Wall Street, o en la bolsa de valores, o en cualquier mundo financiero. Simplemente cambia de manos, ¿no? Y aunque tú no estés participando, sí estás jugando. O sea, aunque tú no estés invirtiendo en la bolsa de valores, hay gente que está tomando decisiones por ti o decisiones que te van a perjudicar en ese mundo. Es un mundo que pues al final del día mueve dinero y al final del día el dinero mueve gente. Entonces, pues, así es la cruda verdad. Confianza de los estadounidenses en su frágil sistema bancario formado por miles de pequeños bancos locales que carecían del tamaño y la reputación para convencer a sus clientes de que su dinero estaba a salvo. A medida que se hundía la confianza en la economía, comenzaba el efecto dominó. En 1931 más de 2.000 bancos habían quebrado. Tras el crack, los bancos cerraron. Y eso nos afectó un poco más seriamente. Me refiero a la gente de mi nivel. Muchos teníamos dinero en el banco, un poco de dinero, un par de cientos de dólares, 1.000 tal vez. Entonces no había infraestructura, no había un fondo federal para garantizar los depósitos de la gente, no había forma de respaldar a los bancos. Si los bancos se habían equivocado, tú como cliente lo pagabas. Querías usar tu dinero y ya no estaba allí. De hecho, esto sigue pasando hasta en la actualidad. Esto es una de las cosas que también hace que, pues, me guste Bitcoin, ¿no? Al final del día te saca del sistema y te hace responsable a ti de tu dinero. Porque no importa en qué país estés, no importa cuán seguro te digan que está tu dinero, no importa que toda tu vida te hayan dicho que el banco es el lugar más seguro para guardar tu dinero. No importa las creencias que tú tengas en tu mente. Si hay pérdidas en el mundo financiero, si hay pérdidas, se comparten entre todos. Y si hay ganancias, se comparten entre unos pocos. Es así de sencillo, ¿ok? Y entonces, bajo esta lógica, pues si un banco quiebra, pues no es como que te vayan a dar a ti algo de como premio de consolación de, ay, pues perdiste todo tu dinero, pero pues toma una casa, ¿no? O te la repongo con esto. No. Hubo pérdidas, pagamos a los que teníamos que pagar, que justamente es la gente más poderosa que estaba justo en ese banco, pero pues a ti no te llegó nada, no te tocó nada, ni modo. Y yo sé, tal vez esto suena loco para alguna gente, tal vez esto no tiene sentido, pero investíguenlo. Todos los bancos tienen tope de pago, así se los pongo. La gente se enteraba de que determinado banco no era solvente y empezaba a preocuparse por su propio banco. Retiraba fondos y la situación se convertía en un terrible círculo vicioso. Cerca de 3.000 bancos cerrarían en los 2 años siguientes. Y entonces todo el sistema financiero parecía no solo inestable, sino también inútil. Después de aquello, cuando la gente ahorraba dinero, desconfiaba de los bancos y lo guardaba bajo el colchón. La caída de la bolsa en 1929 no generó la Gran Depresión, pero sí que inició una cadena de acontecimientos que culminarían en la Gran Depresión. Bueno, esto le sonará familiar, pero los bancos estaban prestando dinero a la bolsa. Las empresas estaban prestando dinero, los corredores estaban prestando dinero, y cuando los precios cayeron, todo ese dinero desapareció.
Casi inmediatamente las empresas empezaron a pasar apuros, a tener escasez de capital, a notar el dinero perdido y empezaron a prescindir de gente, a despedirla. Se produjeron bancarrotas en masa, hubo una crisis de liquidez exactamente igual a la que tenemos hoy. Es decir, que todo tipo de negocios eran incapaces de conseguir préstamos para mantenerse a flote. Aunque se tratase de negocios totalmente solventes, no conseguían créditos a corto plazo para pagar a sus empleados, para comprar más productos, para pagar a sus proveedores, y empezaron así las bancarrotas. Y a medida que se producían las bancarrotas, la gente se quedaba sin empleo, y al no haber trabajo, caía la demanda. Y eso es lo que causa un daño traumático a la sociedad. Tan traumático que en el caso de la memoria estadounidense solo es superada por la guerra civil. Aquí sí entra el capítulo de South Park donde dicen, uy, se perdió, todo se perdió. Nadie entiende, en estos puntos, nadie entiende a dónde se va el dinero. Solamente entienden que no hay dinero. ¿Ok? Entonces, estos puntos se ponen bien interesantes. No digo que esto sea muy probable que suceda el día de hoy, porque justamente ya hay muchos mecanismos que te ponen para que el sistema no llegue a esos puntos. Pero, pues al final del día, posiblemente el próximo año entremos en una crisis. ¿Ok? Entonces, pues ténganlo en cuenta. Como el momento más trágico en la historia de los Estados Unidos. Mi padre tenía una agencia de corretaje de valores relativamente modesta. Una noche, durante la cena, mi padre dijo que había tenido que despedir a un empleado. Yo, muy arrogantemente, dije, bueno, ya encontrará otro empleo, ¿no? Mi padre me contestó, no. Es un hombre mayor, no muy preparado, y no creo que lo encuentre. Y entonces mi padre se echó a llorar. Fue la primera vez que vi llorar a mi padre. Se produjo un gran cambio en nuestras vidas y en la de las personas que nos rodeaban después del crack. Muchos de los padres de mis amigas perdieron su trabajo y no pudieron pagar el alquiler. Los desahuciaron. La pobreza nos rodeaba. La gente no tenía ropa. Iban con harapos. Literalmente harapos. Se envolvían los pies en periódicos y cartones. Eran sus zapatos improvisados para caminar por la calle. ¿Recuerdan la parte donde... más bien, ¿recuerdan el inicio de este documental? Cómo decían que la gente en ese punto... Bueno, estábamos diciendo que en ese punto la gente se estaba volviendo rica rápidamente. Cómo la industria en los Estados Unidos estaba creciendo a tal ritmo que impactaba en toda la gente. Bueno, vean cómo empezó el año 1919 y vean cómo llegamos al año 1929. ¿Ok? Menudo cambio, ¿no? Y si te acercabas a Central Park, veías aquella zona enorme, un estanque que había sido vaciado y que estaba lleno de casas hechas con cajas de cartón en las que la gente pasaba la noche. Le llamaban Hooverville porque así se llamaba nuestro presidente de entonces. Y, por supuesto, de todo el crack de la bolsa y de toda la pobreza se le culpaba a él. Era algo lastimoso. Como muchos otros, la fotógrafa Alice Osten tuvo problemas para hacer frente a los pagos de su hipoteca durante la Gran Depresión. Unos años después de comenzada la depresión, a Alice Osten se le acaba el dinero. No le queda nada. La echan de su casa. La llevan a un asilo para indigentes. Y es un asilo digno de una novela de Dickens, donde vive un par de años. Milagrosamente se descubren sus fotografías. Vende unas cuantas a las revistas Time y Life, y con eso consigue el dinero suficiente para abandonar aquel asilo y mudarse a una residencia de ancianos decente. En cierto sentido, sus fotografías acuden en su rescate, la sacan de la pobreza y le conceden 1 año o 2 de vida decente. Paul Warburg, que con tanta precisión había predicho el crack y la depresión, salvó al banco que dirigía del desastre, saliéndose de la bolsa a tiempo.
pero eso no le sirvió de gran consuelo. Mi bisabuelo probablemente nunca recuperó el equilibrio personal después del crack. Que le llamaran la Cassandra de Wall Street, creo que fue muy doloroso para él. Todos recordamos que Cassandra no solo veía el futuro, también estaba condenada a que la gente la ignorara. Y creo que esto le causó su propia depresión. No creo que dijera nunca, os lo advertí. Creo que sintió que era muy trágico, que toda esta depresión mundial podría haberse evitado o esquivado al menos, que no tenía por qué haber sido tan fuerte. Y creo que eso probablemente provocó su prematura muerte. Murió en el último año de la presidencia de Hoover, cuando todavía no se veía el final. Pero en 1932, 12 años de gobierno republicano llegaban a su fin. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. El demócrata Franklin Roosevelt fue elegido presidente por mayoría abrumadora. Su primera tarea fue restaurar la confianza. The only thing we have to fear is fear itself. Visto como un salvador, Roosevelt prometió un New Deal para el pueblo estadounidense y regular el sistema financiero. There must be a strict supervision of all banking and credit and investment. There must be an end to speculation with other people's money. El nuevo presidente actuó rápidamente. Garantizó los depósitos bancarios y elaboró leyes para obligar a los banqueros a operar bajo una estricta supervisión gubernamental. El Comité de Asuntos Económicos del Senado inició una investigación del crack. Se prolongaría durante más de 3 años y las 10.000 páginas de informe desacreditarían la reputación de Wall Street. El ambicioso abogado del comité, Ferdinand Pecora, retó a la élite bancaria a explicar su conducta. Llama a los banqueros a testificar y ¿qué descubre? Descubre que Charlie Mitchell del National City Corporation le había vendido acciones a su mujer para evadir impuestos. Richard Whitney, que tan valientemente había comprado acciones el Jueves Negro, había perdido su dinero y tomado prestado el de su hermano. Y cuando eso no le llegó, empezó a robarles a sus clientes. Acabó en la cárcel, cumpliendo condena. El banco más prestigioso de los Estados Unidos, JP Morgan, tampoco quedó libre de culpa. La investigación descubrió pruebas de la existencia de una lista para ofrecer opciones preferentes sobre acciones a amigos de las altas esferas, entre ellos un expresidente. ¿Qué? ¿Corrupción? ¿En el mundo financiero? No lo puedo creer. No estaban solo los socios de Morgan y los familiares de Morgan. Había también ejecutivos de empresas importantes e incluso algunos políticos. Calvin Coolidge figuraba en la lista de accionistas preferentes, por ejemplo. Y esa era una práctica que mucha gente pensaba que estaba mal. Ferdinand Pecora pronunció una gran frase. Dijo, fue el sorprendente descubrimiento de los bajos fondos en las altas esferas. Hoy podríamos decir lo mismo. En respuesta al escándalo público ante las malas artes de los banqueros, el presidente Roosevelt creó la Comisión del Mercado de Valores. Su tarea sería limpiar Wall Street. Para presidirla eligió a un hombre que sabía más sobre prácticas no éticas que la mayoría. El presidente Roosevelt, cuando presentó la Comisión del Mercado de Valores para regular Wall Street, nombró a su viejo amigo y colaborador Joe Kennedy para dirigirla. Era como poner al zorro a vigilar a las gallinas. Aunque Roosevelt restauró la confianza en el sistema bancario, la Gran Depresión duraría hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, igual que ahora, la economía globalizada provocó que el crack y subsiguiente depresión se extendiera por todo el mundo. En Gran Bretaña se produjo una recesión en la producción y millones de personas perdieron su trabajo.
Alemania, que todavía sufría las consecuencias de la derrota en la Primera Guerra Mundial, sufrió más si cabe. Mucha gente perdió los ahorros de toda su vida durante la Gran Depresión, que avivó en muchos países el deseo de tener un gobierno autoritario que les salvase, que rescatase a la economía. No hay duda de que el crack y la depresión refuerzan los movimientos anticapitalistas. Los comunistas habían tomado el poder en Rusia y los movimientos fascistas estaban en alza. Mussolini ya había llegado al poder en Italia y en Alemania se estaba fraguando la base política de Hitler. Y cuando el estilo de vida estadounidense, basado en un capitalismo de mercado libre, sufrió el crack de Wall Street y la depresión posterior, salieron reforzadas las personas que pensaban que había una forma de vida mejor. Mientras el comunismo y el fascismo prosperaban, muchas naciones ponían barreras para evitar el comercio libre y se encerraban en sí mismas para intentar salvar sus economías. El nacionalismo económico llevó a las guerras comerciales y más tarde a la guerra. «80 años después, quienes recuerdan la burbuja de los años 20 y el crack posterior, creen que ya han visto todo esto antes». No creo que hayamos aprendido nada. Me he dado cuenta de que la gente tiene muy mala memoria. Siguen practicando compras a plazo, financiadas con deuda, sin pararse a evaluar los riesgos. Tenemos muchos créditos baratos como en los años 20. Con los créditos baratos la gente ha especulado con la vivienda y ahora la burbuja inmobiliaria ha reventado. Tenemos a un consumidor estadounidense habituado a la compra a plazos, endeudado hasta las cejas y que no puede hacer frente a esa deuda. La crisis de las hipotecas subprime o basura es un síntoma de ello. En los 80 y 90 había renacido la fe en el mercado libre. Y con la vuelta del optimismo, muchas de las reglamentaciones financieras introducidas por Roosevelt se consideraron anticuadas y se fueron suprimiendo poco a poco. Una vez más, un mercado poco regulado permitió que la especulación creciese sin control. Estamos cosechando las tempestades de esa desregulación. Estamos exactamente en la misma posición que estaban en 1929 cuando el gobierno miró para otro lado ante lo que ocurría en el mundo financiero. Lo que espero y creo es que el gobierno ha aprendido la lección e intenta dar pasos mucho más activos y mucho más agresivos que los que se dieron en la década de los 30 para intentar frenar el sufrimiento y el declive. La esperanza es que esos pasos funcionen. Pero las lecciones del crack de 1929 indican que la historia se repite, que la locura y la avaricia humana son fuerzas que pesan mucho más en los asuntos económicos que la razón y la moderación. Pues bueno, eso fue todo en cuanto al documental. Ahora sí platiquemos algunas cosas que prácticamente ya lo que tenía que decir lo dije conforme iba avanzando el documental. Pero pues lo que nos podemos dar cuenta es como el peligro de la especulación, ¿no? Y no es que esté mal el invertir, simplemente hay que ir entendiendo en qué punto del mercado nos encontramos. Hace rato pudimos ver cómo el impacto que tuvo la crisis del 29 repercutió hasta en la Segunda Copa Mundial. Fue parte fundamental de por qué empezó todo este problema futuro, ¿no? Entonces, pues básicamente hay que tener los ojos muy abiertos, hay que saber lo que estamos haciendo, hay que saber y entender en qué estamos invirtiendo. Y si no, pues digo, para eso estoy haciendo yo este canal, ¿no? Para todos ayudarnos. Pero pues considero que tengo buen conocimiento en el tema, entonces los puedo ayudar en cuanto a la guía, ¿no? De entender los mercados. Los mercados son muy interesantes, pero al mismo tiempo son bastante volátiles. Entonces, nada, no hay que tenerle miedo, pero hay que saber meterse, ¿ok? Sin más, mi nombre es Jorge Ramírez, esto ha sido todo por el día de hoy. Si no están suscritos, suscríbanse, no les cuesta nada, es gratis y les van a seguir apareciendo más videos de este tipo. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Muy buen día.